Muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Hoy quiero retomar el tema de la pensión de invalidez que en grabación anterior habíamos referenciado. Esta pensión de origen común, pero referente a los parágrafos 1 y 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que trae también la Ley 860 del 2003. Esto nos ubica en tres temas muy importantes, que es el caso de los menores de 20 años, sus condiciones especiales, aquellas personas que hayan cotizado el 75% del monto de las cotizaciones para vejez, y por último un caso muy relevante, que es cuando el inválido fue declarado y estructurado con la fecha de nacimiento. Entonces procedamos a explicar cada una de ellas. Los menores de 20 años. Como se ve, el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 93 manifiesta que los menores de 20 años de edad tienen como requisito para adquirir la pensión de invalidez común que hayan acreditado un monto mínimo de 26 semanas del año inmediatamente anterior, pero aquí hay un cambio muy relevante. No hablamos de estructuración, sino hablamos de la declaratoria o del hecho causante. Dos definiciones que la Corte entró a analizar en sus precedentes y doctrina probable. En lo que corresponde al caso específico, miremoslo en este sentido. Lo primero que entendemos es que es interesante mirar el concepto que trae la Corte Constitucional de joven o juvenil, soportado en una sentencia de exequibilidad, donde su obiter dicta es bastante amplio en el derecho internacional comparado, y donde resuelve declarar exequible este parágrafo, pero condicionado al principio de favorabilidad de joven. Asimismo, es bueno referenciarnos en otras sentencias que también se manifiestan frente a la expresión declaratoria y cuando se declara la pensión de invalidez. Teniendo esto claro, veamos un caso. La persona tiene 20 años de edad en este ejemplo, pero con antelación a los 20 años de edad, como se dan cuenta, adquiere una enfermedad, ¿sí?, que lo lleva posteriormente a una invalidez o un hecho que se causó con antelación de 20 años y asimismo lo lleva posteriormente a ser calificado y declarado inválido. En este caso, pues si ustedes vamos a analizar un ejemplo, el requisito eran 26 semanas, pero este señor en este momento solo cotizó 10 semanas. Luego no podemos traer la ley y el parágrafo porque no es aplicable, porque solo tiene 10 semanas. Luego no adquiere el derecho a la pensión de invalidez. Sin embargo, como fue adquirido el acto antes de los 20 años, conforme la legislación colombiana, estas personas, por encontrarse incapacitadas o en un tratamiento, la ley les da un fuero, que es el fuero de salud, para que no sean despedidas, sino previa actuación ante el inspector de trabajo y mira las circunstancias especiales de él. En este caso, él es garante de una estabilidad reforzada, y como consecuencia de esa misma teoría encontramos que el señor, pues como estaba activo en el mercado laboral y solo llevaba pocas semanas de cotización, el empleador sigue cotizando, ¿sí?, posteriormente, porque es garante de ese derecho, ¿sí?, porque el contrato no se le ha terminado, porque simplemente se encuentra incapacitado. ¿Qué sucede con ese caso? Si nosotros volvemos y retomamos la teoría de joven, aquí estamos hablando de que joven o juvenil, conforme una ley que haré referencia posteriormente,
se habla entre 14 y 26 años de edad. Esto nos ubica en un sistema de que si esta persona es declarada inválida en esta fecha, o sea, posterior, y es calificada con todo el procedimiento, obsérvese que lo que se pretende con esta nueva manera de analizar por la Corte es que aquí es declarado inválido. Aquí tiene la declaratoria de la invalidez. Y como consecuencia de esta declaratoria de invalidez, pues se deberían tener en cuenta las semanas cotizadas hacia atrás, pero no con el sentido de mirar si tiene 50, sino aplicarle el parágrafo que serían 26 semanas de cotización. Esto es en lo que corresponde a la declaratoria. ¿En qué se sustenta esta declaratoria para aplicar esta teoría? En la teoría de joven. ¿Por qué? Porque esta sentencia C020 de 2015, asimismo se trae unas sentencias de constitucionalidad, que es la T839 del 2010 y la T777 del 2009, donde traen ejemplos claros, y esta sentencia se expresa de fondo sobre este concepto. Si observamos esta sentencia C020 de 2015 hace referencia a que en el entendido de que se le aplique en cuenta, ¿sí?, la norma más favorable, ¿sí?, a toda la población joven, ¿sí? Y esta expresión, población joven, conforme a los fundamentos jurídicos de la sustentación del numeral 60 y 61 de la parte emotiva de esta sentencia. O sea, su ratio decidendi lo vincula y lo enumera en su parte decisoria. Esto nos está dando a entender que ¿qué se entiende por población joven? Nos remitimos a la ley 375 de 1997, donde se expresa si se crea la ley de la juventud. Aunque no se dice de manera clara joven, se habla de juventud, y aquí se hace por una interpretación de derecho internacional que entre joven, juventud tienen una relación, y eso nos ubica que aquí se habla de entre 14 y 26 años de edad. Entonces, teniendo claro esto, pues podemos concluir, para que ustedes posteriormente hagan ese análisis más profundo y detallado en sus estudios, de que en estas personas menores de 20 años toca entrar a analizar el concepto de declaratoria, asimismo mirar que la exequibilidad condicionada de la población joven, y determinar que el joven está entre 14 y 26 años, y si se puede analizar estos conceptos, miramos si una persona de 24 años que haya cotizado 28 semanas, se le puede aplicar el parágrafo 1 de 26 semanas. Teniendo claro esto, pues lo damos por analizado y lo invitamos a que haga estas lecturas y abra el debate al interior de sus compañeros o de la academia. Ahora vamos a entrar al segundo parágrafo, que es el artículo 75, perdón, el 75% en lo que corresponde al concepto de invalidez. Nos remitimos al parágrafo segundo, ¿sí? Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. ¿Cuáles son las semanas requeridas para adquirir la pensión de vejez? En este momento, al 2020, que estamos haciendo la referencia, serían 1.300 semanas. Esto nos daría que, si tomamos en cuenta este sentido, él tuvo que haber solo cotizado 25 semanas dentro de los últimos 3 años. Aunque aquí no se dicen a 3 años a la estructuración, como es un parágrafo del artículo 39, y el artículo 39 en su inicio habla de estructuración o hecho, pues lo vamos a ubicar en ese mismo sentido. Esta norma fue declarada exequible por la sentencia 727 del año 2009. Teniendo claro esto, miremos
el mismo estudio, como lo habíamos vamos analizado anteriormente. Esta persona es calificada, ¿sí? Aquí se cumple 62 años, pues aquí queda inválido, pongámoslo a los 50 años de edad, ¿sí? 50 años de edad se declara una invalidez del 70%, es un ejemplo, pero se le estructura aquí, ¿listo? Dese cuenta que aquí encontramos la estructuración, ¿sí? Y en este momento la persona debería haber cotizado 25 semanas dentro de los últimos 3 años. La persona tiene más de 25 semanas o tiene 25 semanas, pero en este momento dese cuenta que el señor no ha cotizado posteriormente a esta estructuración. Este es un caso especial. Como no ha cotizado, entonces no podemos aplicar, ¿sí? La parte residual, o sea, tener en cuenta semanas que no existen. Sin embargo, nosotros le pedimos a él que nos aporte la historia de cotizaciones al sistema de pensiones y observamos que tiene 976 semanas de cotización, ¿sí? Si miramos la norma inicial, pues él no tiene 50 semanas, pero tendría solo 25. Pero ¿cuál es el requisito que hace que este derecho a 25 semanas nazca para que tenga el derecho a la pensión de invalidez? Que él haya cotizado el 75% sobre las 1.300. Y el 75% sobre 1.300 nos da 975 semanas. Y este señor cotizó 976 semanas. Como consecuencia de tener 976 semanas, el señor adquiere el derecho a que solo se le exija 25 semanas dentro de los últimos 3 años. Entonces, aquí lo soporto y lo fundamento en la sentencia SU 588 del 2016, y también asimismo invito a que hagan esta lectura para que podamos sustentar este concepto de manera clara y expresa en el sentido jurídico. Ahora miremos el caso que corresponde especial cuando un cotizante, ¿sí? Se declara inválido y como consecuencia de su invalidez, ¿sí? Encontramos de que la Junta Médica del Fondo de Pensiones dice, él tiene el 80% de invalidez, pero su fecha de estructuración según la historia clínica es de nacimiento. Entonces, si eso es así, pues es imposible que el señor demuestre semanas de cotización. Entonces, aquí traemos este concepto y lo vamos a fundamentar también en una normatividad y en una doctrina probable y constitucional. Dice, verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez. Entonces traemos la parte residual de semanas posteriores, que hayan sido aportados en ejercicio de una efectividad efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado. Esto es lo que nos quiere invitar cuando hablamos de la capacidad laboral residual del interesado, es que la persona que está solicitando este derecho con una fecha de estructuración de nacimiento demuestre al sistema, ¿sí? Y se quede totalmente sin duda de que él ha sido un verdadero trabajador productivo y que estas semanas que se van a contabilizar posterior deben ser realmente demostradas que fue como trabajador, o sea, que no haya sido de manera diferente. Que esto no se realizaron con el único fin de defraudar el sistema. Vamos a aclarar eso. Aquí nos encontramos frente a esta situación. El señor pues es calificado en este momento, pongamos un ejemplo, 45 años de edad. Su estructuración de invalidez pues nace a la fecha de nacimiento
Entonces, cualquiera de las teorías que hemos manifestado anteriormente y sustentado, no se podría aplicar ninguna porque tiene 0 semanas de cotización, ¿sí? Sin embargo, el señor posteriormente aquí entra al mercado laboral, es productivo, desarrolla una actividad productiva y se van a contabilizar esas semanas posteriores de cotización a la fecha que se determinó la calificación. Eso se llama la condición residual, ¿sí? Y esa condición residual le activa las semanas posteriores a este señor. Y eso nos llevaría a que él adquiera el derecho a la pensión de invalidez. Entonces, esto se llama que la persona en derecho tiene una enfermedad congénita y que como consecuencia de esa enfermedad congénita ha venido como por causa y consecuencia de la misma enfermedad, desarrollando que esta es degenerativa y asimismo lo llevó a una invalidez. Nos ubicamos en la sentencia SU 588 del 2016. ¿Qué trae esta sentencia de novedoso? Lo que nos trae esta sentencia novedoso es que nos maneja unos conceptos de fecha de nacimiento productivo al sistema. Y ahí hago la conclusión. Si la persona, voy a dar un ejemplo, es un inválido con una enfermedad psiquiátrica moderada, quiere decir que puede ingresar al trabajo. En Colombia hay muchas leyes donde le facilitan al empleador que contrate a estos trabajadores y les dan una ayuda económica a las empresas para que puedan tener todos estos trabajadores. La ley 361 del 97 la trae y traen otras leyes posteriores. Si en este caso el trabajador es contratado para que haga una labor conforme su limitación mental, pues está trabajando y no habría ningún problema con la sentencia. Pero si papá de este señor, en condiciones de una limitación moderada, piensa que afiliándolo al sistema, a este muchacho joven, como contributivo, para que se cotice en salud y pensión, con ¿sí? la intención de buscar una pensión hacia el futuro por la invalidez, y esta persona que está cotizando no ha sido productivo al sistema económico y laboral, ahí estaríamos hablando de que se habla de un sistema fraudulento y como efecto se podría entrar a negar si se demuestra esto. Entonces, como conclusión, hemos hablado de 3 casos muy interesantes, de 2 parágrafos y una pensión en condiciones especiales. 20 años, tenemos que ubicarnos en el concepto de joven para entrar a analizar esta teoría jurídica con fundamentos de las altas cortes, si se puede romper el concepto de 20 años y pasarlo a 26 años. También aquí se puede hablar de que ya no hablamos de estructuración, ¿sí? Entonces podemos mirar cuándo es verdaderamente, cuándo se demuestra esta condición de calificación, ¿sí? Y entonces ahí podríamos hacer otro análisis totalmente diferente, o sea, declaratoria de invalidez. En lo que corresponde al segundo parágrafo es muy sencillo, es que la persona demuestre que tenga una cotización efectiva de 975 semanas, que corresponde al 75% de las 1.300 que tenemos hoy como obligatorio para vejez. Y si las llega a tener, se le exige solamente unas cotizaciones especiales de 25 semanas a la estructuración. Y la tercera, que es muy interesante y novedosa, es que aplicamos también la condición residual, pero en el sentido de que no defraude el sistema.
Si es bien cierto que en su nacimiento, ¿sí?, se declara la estructuración, se aplica este concepto hacia el futuro, se demuestra cuándo fue declarado inválido por la calificación, se cuentan las semanas hacia atrás, que sean mínimo 50 entre los últimos 3 años, pero la condición es que no defraude el sistema en el sentido de que sea un verdadero contributivo, activo dentro del trabajo. Con esta conclusión pues nos despedimos en el día de hoy. Tengan en cuenta la normativa vigente a la presente y les deseo que tengan un buen día y nos vemos en la próxima con 2 temas de interés que van a ser toda la problemática de la revisión de la pensión, y vamos a mirar un tema muy interesante para motivarlos, que son orígenes diferentes, porcentajes inferiores acumulados o lo que llamamos una calificación integral en busca de una pensión de invalidez. Con ustedes les habló Jaime Rodríguez Garreta. Que estén muy bien.